este video vamos a estudiar el logaritmo y sus conceptos fundamentales. Para eso vamos a comenzar definiendo el logaritmo. El logaritmo en base b de un número a es el exponente c al que hay que elevar la base b para obtener como resultado el número a, donde a es el argumento del logaritmo y b es la base del logaritmo. Hay que tener en cuenta que tanto a como b y también c son números reales, pero a tiene que ser mayor que 0, b tiene que ser mayor que 0 y además tiene que ser distinto de 1. Por ejemplo, vamos a considerar el logaritmo en base 2 de 8 igual al número c. Entonces, por definición, 8 va a ser igual a 2 elevado a ese número c. Acá es muy fácil de ver que ese exponente c tiene que ser 3. Entonces, el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Otro ejemplo. Vamos a suponer ahora que el argumento del logaritmo es nuestra incógnita. Y tenemos entonces logaritmo en base 3 de x que es igual a 2. En este caso tenemos que recordar la definición de logaritmo, que era logaritmo en base b de a igual a c, donde c pasaba a ser el exponente de esa base b. Eso significa que ahora, al despejar el argumento x, el 3 pasa a ser la base y 2 pasa a ser el exponente. Y es muy fácil de hallar entonces el valor de x, que en este caso es 9. Para el caso de ecuaciones exponenciales, que es una de las aplicaciones más importantes del logaritmo, en este caso, tomando como ejemplo 3 elevado a la x igual a 9, es muy fácil de, simplemente mirando esta ecuación, que x tiene que ser 2, ya que 3 al cuadrado es igual a 9. Pero ¿qué pasa ahora si 3 a la x es igual a 4? Entonces ya no es tan fácil de encontrar ese exponente x. Lo que hacemos entonces ahora es, aplicando propiedades del logaritmo, despejar ese valor x y entonces el 3 pasa a ser la base del logaritmo de 4. En un video un poco más adelante vamos a ver cómo llegamos a determinar esto, pero básicamente lo que tenemos que hacer ahora es un cambio de base. Ese cambio de base es este. El valor de x va a ser el logaritmo del argumento sobre el logaritmo de la base. Y ahora simplemente sacando el logaritmo de 4, que es aproximadamente 0,60206, sobre el logaritmo de 3, que es 0,47712, nos da aproximadamente el valor 1,26186. Cosas que tenemos que tener en cuenta y que vamos a ir explicando en otros videos es que no se puede calcular el logaritmo en base negativa de un número. Entonces no es posible considerar directamente una base negativa. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no existe el logaritmo de un número negativo o el logaritmo de 0. Siempre el logaritmo del número 1 es igual a 0. Así que siempre que veamos logaritmo en cualquier base, nos va a dar 0. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el logaritmo en base b de un número b es igual a 1. Eso vamos a ver en profundidad en un video más adelante. El logaritmo en base b de una potencia en base b es igual al exponente de esa potencia. Eso significa que si tenemos esta expresión en donde el argumento es igual a la base, pero el mismo está elevado a un exponente n, directamente nos da el valor n. Junto con el video tendrán también disponible esta construcción, en donde, variando los deslizadores, se puede variar también el valor de la base y el argumento.
Como se ve en pantalla, esta es la gráfica del logaritmo y simplemente al variar la base se puede ver cuál es la modificación que aparece sobre esa gráfica. Variando el argumento, también podemos ver cuál es el resultado final del logaritmo. También tienen a disposición un botón con el cual podrán habilitar la función exponencial que resulta de invertir la gráfica del logaritmo. Así que este gráfico, esta construcción, les permitirá hacer un estudio más a fondo de todas las propiedades y todo el comportamiento relativo tanto al logaritmo como de la función exponencial inversa. Espero que este video les haya servido y que haya aclarado muchas de las dudas que van a ir apareciendo en el estudio del logaritmo.